No eres mi familia, eres algo peor, me gritó mi padre cuando descubrió la foto conmigo, apoyado en el hombro de Alejandro. Yo tenía 19, él 44, y esa noche entendí que ya no había marcha atrás. Así comenzó mi verano. No era un turista ni un curioso más, era Nico, 19 años, huyendo del silencio asfixiante de mi casa en Burgos. Mi familia llevaba meses repitiendo la misma canción, que debía centrarme en lo normal, que dejara de tener ideas raras, que escondiera todo lo que soy. Cuando mi tía me ofreció pasar unos meses con su hermano Alejandro, acepté sin pensar. No sabía que iba a entrar de golpe en un incendio. Alejandro tenía 44 años y una fama rara en el barrio, respetado por unos, rechazado por otros. Yo apenas lo conocía. Lo que sí conocí en el primer minuto fue el odio de su vecino, que lo acusaba de pervertir a los jóvenes. La escena era violenta, los dos hombres gritándose en plena calle, la gente asomándose por las ventanas, y yo con la maleta en la mano sin entender nada. Alejandro no respondió con insultos, se limitó a decir en voz baja: «No tienes derecho a juzgarme». Luego se giró hacia mí y con calma forzada me pidió que entrara. Dentro, el silencio era pesado, como si cada pared hubiera escuchado la pelea. Yo todavía temblaba. Alejandro me ofreció agua y dijo: «Lo siento, no es la bienvenida que esperaba darte». «¿Por qué te grita así?», pregunté sin filtro. Él tardó en contestar. Luego suspiró. «Porque nunca soportaron que yo viva como quiero». No necesitaba más explicación. Había algo en su mirada que me recordó a mí mismo. Cansancio, pero también resistencia. Los primeros días fueron tranquilos solo en apariencia. Paseábamos por las calles de Málaga, hablábamos de todo, pero cada vez que alguien nos miraba demasiado o cuchicheaba, yo lo notaba tensarse. Una noche, mientras cenábamos en un bar pequeño, alguien dejó caer una frase venenosa al pasar. Otro jugando a la familia moderna. Alejandro me pidió que ignorara, pero la herida ya estaba abierta. Empecé a preguntarme por qué había aceptado recibirme. Él podría haberse ahorrado el problema. La respuesta llegó más pronto de lo que imaginaba. Una tarde, al volver, lo vi en la terraza discutiendo con un hombre más joven. Reconocí enseguida la tensión diferente. No era un enemigo, era alguien que había sido cercano. Se llamaba Tomás. La discusión no era sobre mí, sino sobre ellos. Tomás quería volver. Decía que había cometido un error. Alejandro lo escuchaba con el rostro endurecido. Yo no debía estar ahí, pero no podía moverme. Cuando Tomás intentó tocarle el brazo, Alejandro se apartó con brusquedad. Fue entonces cuando Tomás me vio, y su sonrisa torcida me atravesó como un cuchillo. «Ya entiendo», dijo en voz alta. «Por eso no me quieres». Se marchó sin más. Yo me quedé helado. Alejandro cerró los ojos, como si cargara años de golpes invisibles. «No era lo que piensas», me dijo, casi suplicando, pero yo ya sentía un nudo en el estómago. Aquella noche no pude dormir, no porque creyera que había algo entre ellos todavía, sino porque entendí que estaba atrapado en un círculo de secretos, reproches y heridas viejas que podían estallar en cualquier momento. Y yo, con apenas 19 años, había caído justo en el centro. Al día siguiente, ocurrió algo peor. Unos chicos del barrio, que debían haber estado espiando, publicaron en redes una foto mía con Alejandro caminando por la playa. En la imagen yo llevaba la cabeza apoyada en su hombro. El título era cruel: Amor en familia, versión andaluza. El móvil no paraba de sonar. Mensajes de mis primos, de mis padres, de gente que ni conocía. Un primo me escribió: «Has destrozado nuestro apellido». Mi madre me llamó llorando, exigiendo que regresara inmediatamente. Alejandro leyó todo en silencio. Luego me dijo: «Nico, tienes que decidir si quieres quedarte o volver. Yo no voy a obligarte». «¿Y tú?», le pregunté con rabia. «¿Piensas quedarte callado siempre?». No respondió. Solo apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. Ese fue el momento en que comprendí que mi estancia en Málaga no iba a ser un descanso. Sería una guerra, contra los rumores, contra mi propia familia y contra la tentación de huir de nuevo. Pero lo más duro aún no había empezado. El escándalo en las redes no se apagó en días. Cada vez que abría el móvil aparecían comentarios nuevos, insultos, burlas, amenazas. Algunos usaban mi nombre directamente, otros simplemente escribían cosas como:
Otro enfermo más. Yo intentaba ignorarlo, pero la rabia me quemaba. Una tarde, mientras paseaba por el puerto para despejarme, escuché a un grupo de chicos reírse a mis espaldas. Uno gritó: familia feliz! ¿Dónde dejaste al tío? Me giré con el corazón golpeando. No respondí. Sabía que si lo hacía solo alimentaría el fuego. Aún así, la vergüenza me acompañó de vuelta a casa como una sombra. Alejandro me esperaba en la terraza, con una expresión que no había visto antes, mezcla de impotencia y miedo. «He hablado con tu madre», dijo sin rodeos. «Quiere que regreses ya». «¿Y tú qué quieres?», pregunté. «Quiero que no te rompan en pedazos», contestó. «Pero no puedo decidir por ti». Ese fue el problema. No quería que nadie decidiera por mí. Esa misma noche, sin pensarlo demasiado, salí de casa y caminé hasta un club que había visto en el centro. No era un lugar elegante, pero al menos nadie me conocía allí. Dentro, las luces eran bajas y la música fuerte. Quería perderme, olvidar los comentarios, el peso de la familia, la mirada contenida de Alejandro. Conocí a Marcos, un chico de mi edad, que enseguida notó mi estado. Me invitó a un trago y empezamos a hablar. Fue directo. «Sé quién eres, he visto la foto». Me tensé, pero él sonrió. «Tranquilo, no soy de esos que te van a juzgar. Al contrario, admiro que no te escondas». Esa frase me golpeó más que cualquier insulto. Nadie me había dicho algo así. Me quedé con él hasta tarde, riendo, sintiendo que por un momento la presión desaparecía. Pero la ilusión duró poco. Al salir, un desconocido me sacó una foto con el móvil, justo cuando Marcos me ponía el brazo por encima. Al día siguiente la imagen circulaba por los mismos perfiles que me atacaban. El texto era venenoso. Primero el tío, ahora otro. El niño no pierde el tiempo. Alejandro la vio antes que yo. Entró en mi cuarto con el teléfono en la mano y los ojos llenos de rabia. «¿Qué buscabas, Nico? ¿Más gasolina para esta hoguera?» «No hice nada malo», respondí, alzando la voz. «No puedo vivir escondido». «No entiendes», gruñó. «Esto no es solo sobre ti. Me usan a mí para destruirte». La discusión subió de tono. Yo le reprochaba su silencio eterno. Él me acusaba de imprudente. En un momento, golpeó la mesa con el puño, y la botella de agua que estaba encima cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Ese sonido marcó un límite. Nos quedamos en silencio, respirando agitados. Finalmente, Alejandro bajó la cabeza. «No quería gritarte, pero no soporto verte sufrir así». Me encerré en mi cuarto y lloré, no por miedo, sino por la sensación de estar atrapado. Si me quedaba, me hundía con él. Si me iba, volvía a la jaula de mis padres. La tormenta no tardó en estallar aún más. 2 días después, Tomás apareció otra vez. Esta vez no venía con súplicas, sino con veneno. Se plantó frente a la puerta y gritó para que todos escucharan. «¿Ya tienes reemplazo, Alejandro? ¿Ahora coleccionas sobrinos?» Los vecinos empezaron a asomarse. Yo estaba dentro, escuchando cada palabra con el estómago retorcido. Alejandro salió, le pidió que se marchara. Tomás lo empujó, él respondió con un empellón más fuerte, y en segundos estaban forcejeando en plena calle. Yo corrí a separarlos, pero era tarde. Alguien ya grababa con el móvil. Sabía que al día siguiente el vídeo estaría por todas partes. Esa noche, la tensión era insoportable. Alejandro tenía un corte en la ceja. Tomás había huido, y yo estaba sentado frente a él con un nudo en la garganta. «Esto no va a parar», dije. «Cada paso que damos se convierte en un arma contra nosotros. Entonces tenemos que decidir si vamos a huir o a luchar», contestó Alejandro con la voz grave. No dormimos. Hablamos hasta la madrugada, por primera vez sin filtros. Me contó cómo lo había traicionado Tomás años atrás, cómo la familia le dio la espalda cuando se negó a casarse, para aparentar. Me habló de la soledad que lo había rodeado desde entonces. Yo le confesé que llevaba años sintiendo que mi vida no era mía, que todo estaba escrito por otros. Nos encontramos en ese punto, 2 generaciones distintas, el mismo miedo, la misma rabia. Cuando el sol salió, lo miré a los ojos y dije: «No quiero huir más». Él asintió. «Entonces prepárate, Nico, porque esto apenas empieza». El vídeo de la pelea se volvió viral en cuestión de horas. No solo en el barrio, también en grupos de WhatsApp de mi familia. Mi padre me llamó furioso. «¿Estás orgulloso? ¿Quieres que todos sepan que llevas nuestra sangre por el suelo?»
No hice nada malo, contesté con la voz quebrada. Lo suficiente para avergonzarnos. O vuelves ya, o no vuelvas nunca. Las palabras se clavaron como cuchillos. Cortó la llamada sin darme opción a responder. Alejandro escuchó desde la otra habitación, y cuando entró, supe que lo había entendido todo. «Te están echando», dijo en voz baja. «Ya lo hicieron hace tiempo», respondí. Esa tarde, los insultos en la calle se volvieron más agresivos. Una mujer murmuró al pasar: «¡Degenerados!». Unos chicos lanzaron una lata vacía contra la puerta. Alejandro intentó mantener la calma, pero yo veía la rabia crecerle por dentro. Decidí salir solo al día siguiente. Necesitaba aire. Caminé hasta el mar. Allí me encontré de nuevo con Marcos. Me preguntó cómo estaba y terminé soltando todo. El vídeo, los insultos, la amenaza de mi padre. Él me escuchó sin juzgar. «No puedes cargar con todo», dijo. «No estás solo». Ese «no estás solo» me sostuvo unas horas, pero en el fondo sabía que sí lo estaba. Al volver, vi a Alejandro sentado con un sobre en la mano. Me lo dio sin mirarme. Era una citación judicial. Tomás lo había denunciado por agresión. «Quiere hundirme», murmuró. «Y lo peor es que puede conseguirlo». Me temblaban las manos. Si lo condenaban, yo no tendría a dónde ir. Mi madre ya había dejado claro que la puerta estaba cerrada. El pánico me subió al pecho como fuego. «No voy a dejar que te destruyan», dije. «Si tengo que declarar, lo haré». «No, Nico. Ellos usarán tu nombre para humillarte más». «Entonces que lo hagan. Prefiero eso a seguir escondido». Discutimos hasta que se hizo de noche. No era solo miedo, era dignidad. Si callábamos, ganaban. Si hablábamos, nos arriesgábamos a perderlo todo. La tensión explotó 2 días después. Alguien pintó en la fachada de la casa: «Monstruos». Alejandro intentó limpiarlo, pero yo lo detuve. «Que lo lean todos», dije con rabia. «Que vean lo que hacen». Él me miró sorprendido, y por primera vez vi en sus ojos un destello de orgullo. Esa noche, mientras intentábamos dormir, sonó una pedrada contra la ventana. Corrimos afuera, pero solo vimos sombras huyendo. Alejandro apretó los puños. «Se acabó. Mañana hablaremos en público». «¿Estás seguro?», pregunté. «Sí. Si seguimos callando, nos aplastan». Al día siguiente fuimos al centro cultural, donde había periodistas locales por el juicio inminente. Alejandro pidió la palabra. Yo estaba a su lado, con las piernas temblando. «No somos delincuentes», dijo con firmeza. «Somos personas cansadas de vivir bajo amenaza. Si alguien cree que amar es un crimen, que me lo diga a la cara». El murmullo en la sala era intenso. Yo respiraba con dificultad, pero cuando me tocó hablar, levanté la cabeza. «Me echaron de mi propia familia», dije. «Y aún así estoy aquí, porque no pienso renunciar a lo que soy». El silencio que siguió me atravesó. Algunos bajaron la mirada, otros grababan. Sabía que vendrían más ataques, pero también entendí que por primera vez nos habían escuchado sin filtros. De regreso, Alejandro me puso una mano en el hombro. «Hoy empezaste a escribir tu vida», susurró. Yo asentí. Tal vez el futuro fuera una batalla constante, pero ya no era el chico que llegó a Málaga huyendo. Era alguien dispuesto a pelear, aunque le costara todo. La declaración pública encendió aún más los ánimos. Algunos vecinos nos aplaudieron en silencio, otros multiplicaron los insultos en redes. El juicio contra Alejandro se acercaba, y cada día recibíamos mensajes anónimos, amenazas, burlas, fotos manipuladas. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era mi madre. «Si vuelves ahora, podemos arreglarlo», dijo con voz cortante. «Pero si sigues con él, olvídate de nosotros». Me quedé mudo. La palabra «arreglarlo» sonaba como una cadena. «No necesito que me arreglen», respondí antes de colgar. Alejandro me escuchó desde el pasillo. Su rostro mostraba dolor, pero también un respeto nuevo hacia mi decisión. «Sé lo que cuesta», murmuró. «Yo también lo viví». El día del juicio la sala estaba llena. Tomás entró con una seguridad que me revolvió el estómago. Al declarar, exageró cada gesto, fingió miedo, habló de golpes que nunca existieron. Yo era testigo directo, pero su abogado intentó invalidarme por mi relación cercana con Alejandro. Sentí la trampa cerrarse.
Cuando llegó mi turno, dije la verdad. Tomás había provocado, había empujado primero. Conté cómo insultó a Alejandro frente a todos. El juez escuchó en silencio, pero no mostró reacción. Salimos de la sala con la incertidumbre pegada a la piel. Esa noche, Marcos vino a vernos. Traía malas noticias. El vídeo de la pelea había sido compartido por un canal sensacionalista y estaba siendo usado como prueba de que Alejandro era violento. «Tienen poder para manipularlo todo», dijo Marcos con rabia. «Pero no podemos rendirnos». Yo miré a Alejandro, esperando que se derrumbara. En cambio, me sorprendió su calma. «No dejaré que me definan con una mentira», afirmó. «Si me condenan, al menos sabrán que luché». Los días siguientes fueron un torbellino. Un grupo de vecinos organizó una reunión para proteger a los jóvenes del barrio. Era un eufemismo para atacarnos. Decidimos asistir. El ambiente estaba cargado. Una mujer me señaló directamente. «Ese chico debería estar con su familia, no con un hombre como tú». «Mi familia me echó», respondí. «Y él es quien me abrió la puerta». Hubo gritos, acusaciones, un murmullo constante de hostilidad. De pronto, apareció Tomás entre la multitud. Sonrió y dijo: «¿Ven? Hasta el propio muchacho confirma que Alejandro se aprovecha de él». La sala estalló en aplausos y abucheos mezclados. Yo quise responder, pero Alejandro me tomó del brazo. «No caigas en su juego», susurró. Aquella noche comprendí que Tomás no solo quería vengarse, quería destruirlo públicamente, dejarlo marcado para siempre. Al día siguiente, recibí un mensaje privado en redes. Era de un número desconocido. Una foto mía en el club con Marcos, acompañada de la frase: «Pronto todos sabrán quién eres en realidad». Sentí el miedo recorrerme entero. Si seguían escarbando, podían arrastrar a cualquiera que se acercara a mí. Decidí enfrentarlo. Me cité con Tomás en un café. Fui solo. Cuando llegó, se inclinó hacia mí con una sonrisa fría. «Eres valiente, o estúpido», dijo. «Deja de usarme para vengarte», respondí. «No conseguirás hundirlo conmigo». Se rió en mi cara. «¿No lo entiendes? Ya lo conseguí. La mitad de esta ciudad cree que tu tío es un monstruo, y tú eres la prueba viviente». Lo odié en ese instante como nunca había odiado a nadie. Me levanté y me fui sin mirarlo, pero cada palabra se me quedó grabada. Cuando conté a Alejandro lo ocurrido, me abrazó con fuerza. «No vuelvas a enfrentarlo solo», me dijo. «Quiere quebrarte para llegar a mí». Esa misma noche decidimos dar un paso arriesgado, conceder una entrevista a un medio que no buscara morbo, sino verdad. Queríamos hablar sin filtros, contar nuestra versión antes de que otros lo hicieran por nosotros. La entrevista se grabó al día siguiente. Hablamos de acoso, de familia, de las cicatrices invisibles que deja el rechazo. Alejandro confesó en cámara: «Me quisieron obligar a vivir una mentira. Prefiero ser condenado a volver a esconderme». Yo añadí: «No somos un escándalo. Somos personas que se cansaron de callar. Cuando salimos del estudio, sabíamos que nada sería igual. La batalla apenas empezaba, pero por primera vez sentíamos que no huíamos. Estábamos de frente, con todas las consecuencias». La entrevista se publicó en la red local y en cuestión de horas se extendió mucho más de lo que imaginamos. Algunos medios la compartieron como ejemplo de valentía, otros la usaron para reforzar el escándalo. Lo inevitable sucedió. El juez adelantó la fecha del veredicto. El día señalado la sala estaba abarrotada. Alejandro entró con la cabeza erguida. Yo me senté en la segunda fila, con el corazón desbocado. Tomás declaró primero. Repitió su versión, se hizo la víctima, habló de supuestas amenazas. Luego fue el turno del juez. La decisión cayó como un golpe seco. Alejandro era absuelto por falta de pruebas concluyentes. Un murmullo recorrió la sala. Tomás se quedó petrificado, y en ese instante entendí que su estrategia se derrumbaba. Pero la victoria no trajo paz. Afuera nos esperaba un grupo de vecinos que nos insultó sin freno. Alejandro me tomó del brazo y me dijo en voz baja: «No les des nada, solo camina». Esa tarde, al volver a casa, Marcos nos esperaba. Sonreía con alivio. «Lo lograsteis», dijo. «No pudieron hundiros». «Ganamos en el tribunal», respondí, «pero no en la calle». Tenía razón. Los ataques en redes continuaban, los rumores no paraban. Sin embargo, algo había cambiado.
Muchas personas que nunca habían dicho nada empezaron a escribirnos mensajes de apoyo. Algunos jóvenes confesaban que se veían reflejados en nuestra historia. Otros adultos reconocían que callaron demasiado tiempo. En medio de esa avalancha, recibí una última llamada de mi padre. ¿De verdad prefieres a esa gente antes que a tu familia?, preguntó con un tono más cansado que furioso. Respiré hondo antes de responder. No es que los prefiera a ellos, es que me prefiero a mí mismo. Silencio al otro lado. Luego colgó. Sabía que quizá pasaría mucho tiempo antes de volver a hablar con él, si es que alguna vez ocurría. Los días siguientes fueron extraños. Alejandro estaba más tranquilo, pero yo notaba en él un cansancio profundo, como si hubiera soportado demasiado peso durante años. Una noche lo encontré mirando el mar desde la terraza. ¿Valió la pena?, me preguntó sin mirarme. Sí, respondí sin dudar, porque ya no tenemos que escondernos. Al día siguiente se celebró una pequeña manifestación espontánea organizada por jóvenes del barrio. Me invitaron a hablar. Dudé, pero finalmente acepté. Tomé el micrófono con las manos temblorosas. Me llamo Nico. Tengo 19 años. Hace un mes me sentía roto, sin familia, sin futuro. Hoy sé que no estoy solo, y que aunque quieran hacernos creer que somos un problema, lo único que pedimos es vivir en paz. El aplauso fue fuerte, no mayoritario, pero sincero. Entre la multitud vi a Alejandro sonreír por primera vez en semanas. Tomás, en cambio, desapareció de la escena pública. Nadie volvió a hablar de él, salvo para recordarlo como el hombre que intentó destruir a otro por resentimiento. Su sombra dejó de pesarnos. El verano terminó con una decisión. Le dije a Alejandro que volvería a Burgos, no para reconciliarme, sino para matricularme en la universidad. Quiero estudiar psicología, le conté. Quiero ayudar a quienes pasen por lo mismo. Él asintió con orgullo. Hazlo, y recuerda que aquí siempre tendrás una casa. La despedida fue dura, pero distinta a todas las anteriores. Esta vez no huía, avanzaba. Sabía que el camino estaría lleno de obstáculos, pero también de posibilidades. Al subir al tren, revisé por última vez los mensajes en mi móvil. Entre ellos había uno anónimo que decía: «Gracias, no sabía cómo decirlo, pero tu historia me salvó». Lo guardé como un recordatorio de que cada palabra, cada gesto, podía abrir una puerta para alguien más. Miré por la ventana mientras el tren arrancaba. Málaga quedaba atrás, pero lo que había aprendido allí viajaría conmigo para siempre. Que el silencio destruye más que cualquier insulto, y que la única manera de ganar es no dejar de ser uno mismo.